Alfonso Ospina, en Hora 20 de Caracol Radio. Empezamos, como les anunciábamos, el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Después de escuchar la actualización de las noticias en Colombia y en el mundo, llegamos a este momento de análisis, de discusión, de charla, de opiniones con nuestros invitados especiales de cada noche. Vamos a estar analizando hoy los distintos anuncios que han rodeado la implementación del acuerdo de paz con las FARC, recomendaciones para la implementación que vienen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una comisión que investigará las trabas a la implementación, comisión además con integrantes internacionales, y el informe que vigila el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, para después pasar al otro tema espinoso con el que nos sorprendimos hoy, y es la nueva discusión entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la República por el metro de Bogotá, que por desgracia cada vez se siente más lejano en el futuro de la capital del país. Nos acompañan hoy y les doy las gracias, por supuesto, de antemano por estar acá y compartiendo sus opiniones, su conocimiento con todos los oyentes de Hora 20, nuestros panelistas. Empiezo con Iván Cancino. Iván, bienvenido, gracias por estar acá, buenas noches. Gracias, buenas noches a toda la audiencia, a mis compañeros y compañeras de Hora 20 hoy, y un saludo especial a ustedes. Gracias. Iván Cancino es abogado penalista, profesor universitario, acabo de enterar que fue profesor de colegio también, y es columnista y compañero habitual opinador aquí en Hora 20. José Daniel López también, buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Alfonso, buenas noches, un saludo a mis compañeros de panel y a los oyentes de Hora 20. José Daniel López fue representante a la Cámara y es hoy el director ejecutivo de Alianza IN. Sebastián Vitar, también integrante del panel de esta noche. Buenas noches, Sebastián. Alfonso, buenas noches a la mesa y buenas noches a la audiencia. Sebastián es politólogo, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Y completa nuestro panel María del Mar Pizarro. María del Mar, bienvenida, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alfonso, buenas noches a Iván. Se me cortó un momento la comunicación, entonces no escuché quién es el otro panelista, pero bueno, es un gusto estar esta noche con ustedes y con los oyentes el día de hoy. Sebastián Vitar y José Daniel López completan nuestro panel, María del Mar, y les contamos a los oyentes, algunos de los cuales son también quienes nos siguen en medios audiovisuales y nos pueden ver. Les contamos a quienes no, a los oyentes, a nuestra mayoría, que María del Mar Pizarro está en un contacto virtual en este modelo híbrido que hacemos tantas veces en Hora 20, mientras Iván, José Daniel y Sebastián están en el estudio central de Caracol Radio en Bogotá. María del Mar Pizarro es representante de la Cámara de Bogotá por el Pacto Histórico. Pero les decíamos que es un día intenso de movimientos para la implementación, alrededor de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que fue firmado casi hace 7 años, en 2016. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas preparó y entregó su 8º informe sobre esa implementación del acuerdo de paz. Lo que plantea en este informe es una preocupación por el aumento de violencia en el país, por la expansión de organizaciones armadas no estatales. Por eso pide medidas para resolver la violencia y reducir la impunidad. Advierte también este Comité de Naciones Unidas que es necesario intensificar los esfuerzos en la implementación del acuerdo. Pide, por ejemplo, que se prohíba el glifosato, que se mantengan los procesos de diálogos con actores armados hasta que el Estado recupere el control territorial verdadero. Afirma que el Estado cometió graves violaciones a los derechos humanos en el paro nacional del 2021, pero también aplaude la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El otro hecho relacionado con la paz y también con Naciones Unidas es la designación de la ex canciller chilena y presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, como encargada de identificar los obstáculos para la implementación del acuerdo entre el Estado y las FARC, que repetimos se firmó en el 2016, y además de verificar que se solucionen esos obstáculos. Esta decisión se toma a partir de una solicitud que hizo el canciller Álvaro Leiva cuando planteó ante las Naciones Unidas el supuesto entrampamiento en el caso de Jesús Santrich. Por último, pasó ya más de un año desde que la Comisión de la Verdad entregó 67 recomendaciones al país. Este miércoles el Comité de Seguimiento señaló que solamente 14 de esas 67 fueron acogidas en el plan de desarrollo, pero reconoció que el gobierno buscó incluirlas todas en el plan. Sin embargo, la agenda legislativa, dice esta comisión de seguimiento, este Comité de Seguimiento de la Comisión de la Verdad, dice la agenda legislativa está atrasada en implementar algunas que, si bien
no son de obligatorio cumplimiento jurídico, sí son de obligatorio cumplimiento ético. Así que quiero con ustedes, los miembros del panel, en conocer una primera visión, una primera aproximación a estos movimientos que rodean la implementación del acuerdo firmado en 2016 con las FARC. ¿Qué representa para ustedes que tantos ojos, sobre todo internacionales, estén encima de este cumplimiento? ¿Qué importancia tiene lo que pasa desde las Naciones Unidas y que les hemos contado, así como también lo dicho por la Comisión de Seguimiento al informe de la Comisión de la Verdad? Empecemos con usted, Iván Cancino. Bueno, la primera parte yo sí estoy totalmente de acuerdo. Creo que la presencia de la ONU es importante. Creo que el Consejo de Derechos Humanos y las personas que en él se pronunciaron, pues hacen un análisis que prácticamente es lo que se ha visto de diferentes matices y dependiendo de posiciones ideológicas. El acuerdo pues no se ha implementado y no a la velocidad que se quería desde el principio y ha tenido algunos obstáculos. Entonces pues yo creo que se mantenga esa atención internacional puede dar algún blindaje por parte de la ONU, que es un organismo que históricamente ha estado con ese seguimiento y esos roles en búsqueda de la paz que tan es necesaria. Lo segundo es el enfoque de las aplicaciones de la 67 de la Comisión de la Verdad, pues en el plan de desarrollo 14 creo que son bastantes. Creo que va a haber bastantes problemas en ciertos puntos coyunturales que a pesar de que lo mantiene la Comisión, fueron objeto de bastantes debates en el momento de antes, durante y posacuerdo de paz, incluso en la implementación del legislativo, y con un Congreso que no es dominado por el gobierno, pues creo que también va a haber bastantes dificultades en incluir y desarrollar algunos puntos específicos desarrollados, por ejemplo, en el tema de tierras, por ejemplo, algunos ahí. Y tercero, que yo veía algunos titulares y tenía pues algunas dudas, ¿no? Porque decía, nombran experta para investigar el entrampamiento. Yo creo que el titular está mal, porque lo que nombran una experta es para mirar los obstáculos al proceso de paz. Eso es diferente. Porque si a mí me ponen a decir que lo que la ONU dijo es vamos a investigar un entrampamiento, inmediatamente pongo una alerta en lo que yo pienso. Yo pienso que ahí el Estado pudo tener algunas fallas, la Fiscalía pudo tener algunas fallas, pero se investigó un delito, un incumplimiento y quedó demostrado con extradiciones, con investigaciones y con condenas y pues obviamente que seguramente esas fallas estarán en el informe. Entonces es muy diferente nombrar a alguien para mirar obstáculos al proceso que los puede haber tenido unos normales, otros que pueden corregirse, otros que pueden seguramente configurar otras acciones a decir que se está investigando el entrampamiento. No, entrampamiento a un señor que se le dieron todas las oportunidades y volvió a delinquir de manera grave, pues eso sí realmente a mí me parecería absurdo. Investigar obstáculos para proponer soluciones y avances, yo creo que también es válido. Bueno, voy a seguir escuchando esta primera ronda de los comentarios y opiniones de los invitados al panel hoy, pero muy importante tener este punto apartado porque realmente sí se dio esa interpretación del entrampamiento, pero parece claro que sí surge esta figura que hoy conocimos a partir de lo que dijo el canciller Álvaro Leiva de entrampamiento y que lo dijo ante el seno de las Naciones Unidas. También una primera visión de usted, la representante María del Mar Pizarro. Queremos escuchar cómo piensa, qué piensa de esto que ha sucedido hoy alrededor de la implementación del acuerdo de paz. Pues yo, digamos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Comité de Derechos Humanos. Realmente durante 4 años del gobierno Duque se avanzó muy poco con respecto al acuerdo de paz. Si nosotros miramos, por ejemplo, el punto 1, que es el de tierras, que quizás es el más importante del acuerdo, se planeaba que en 12 años se dieran 3 millones de hectáreas. Sin embargo, con Duque avanzamos tan solo en 13.000 hectáreas. En el gobierno Petro, que tan solo lleva un año, hemos avanzado en distribuir 30.000 hectáreas, avanzando en la reforma, digamos, rural integral que buscaba este acuerdo. También estoy de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos porque lo que nosotros hemos visto es que a los desmovilizados no se les cumplió. A lo que va del acuerdo llevamos 400 asesinados. Y esto un poco, digamos que va
de la mano con el nombramiento de la comisionada chilena Urrejola, que lo que busca es evaluar qué obstáculos, o sea, cuál ha sido el cumplimiento del Estado colombiano. A lo que, digamos, yo no estoy de acuerdo con el doctor Iván Cancino en la medida en la que lo que al parecer, y esto no lo dirá las Naciones Unidas, la comisionada Urrejola, sucedió en el caso Santrich, minó la confianza en el acuerdo de paz por parte de los firmantes, probablemente. Y además estaría apuntando a que el Estado colombiano, en cabeza del fiscal Néstor Humberto Martínez, habría estado obstaculizando el acuerdo de paz y yo creo que esto es algo que le preocupa realmente a las Naciones Unidas. Yo he estado, digamos, me han invitado a distintos países europeos este año y veo el interés, digamos, de muchas naciones. Hay 24 naciones, por ejemplo, haciéndole seguimiento al informe de la Comisión de la Verdad. Y creo que hay un foco internacional sobre qué está pasando con el proceso de paz en Colombia. Hubo una gran inversión de recursos internacionales en el proceso de paz y se ve con preocupación que esto, digamos, no está avanzando como debería y se debe que durante 4 años simplemente no hubo voluntad política para avanzar con los acuerdos de paz. Gracias, María del Mar. Sebastián Vitar, también una primera opinión de su parte. Pues en general, como mis dos compañeros de mesa, estoy de acuerdo en que pues no se ha avanzado suficiente en el proceso de paz, en la implementación, y parte de eso pues sí tiene que ver con la posición ideológica y pragmática del gobierno anterior que no buscaba avanzar de la manera como hubiéramos esperado. Sin embargo, también las metas que tenemos en la implementación son bastante grandes y el mismo presidente Petro está reconociendo que va a ser muy difícil y que no es solamente un problema de que el gobierno anterior no haya querido, estoy de acuerdo que no quiso, sino que tal vez estas metas que menciona la congresista pues tal vez son demasiado amplias incluso para un gobierno que desde el primer día quería cumplirlas como el gobierno Petro. Hay que ver si las metas que se planteó, la estrategia que se planteó de esa compra y el dinero para comprar esas hectáreas, pues sí va a estar ahí, y ya el mismo presidente pues ha dado señales de que no. Yo quiero entrar en un punto que me parece muy importante y es el aumento de la criminalidad, el aumento de los crímenes contra las personas firmantes del acuerdo, pero también líderes sociales en general y el crecimiento en algunas zonas de grupos armados. Y hay una recomendación sobre el empuje que se le da a seguir negociando, pero yo quiero ser muy, muy cuidadoso cuando se habla de negociar. Negociar no puede ser negociar cualquier cosa bajo cualquier término y con cualquier persona independientemente de su voluntad real de llegar a una desmovilización o a un fin de la violencia contra los civiles. Y yo creo que ahí hay que replantear seriamente la estrategia de negociación de este gobierno. No es solamente sentarse y esperar lo mejor, hay que tener una estructura y eso es lo que no estamos viendo. Sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pues yo creo que todos estamos de acuerdo con que la Comisión de la Verdad no es y nunca quiso ser una asamblea constituyente que estuviera por encima del Congreso. Y el espacio democrático para implementar esas recomendaciones es el Congreso, y ahí está el espacio para el debate y está el espacio para que el presidente y la bancada de gobierno pues tengan todas las discusiones que sean necesarias, y así se hizo, y pues es entendible que no se apliquen inmediatamente una por una. Ahora la discusión hay que seguirla y si hay que implementar más pues está abierto al debate. Sobre el tema del entrampamiento yo sí estoy muy de acuerdo con Iván. Si lo vamos a llamar entrampamiento desde el comienzo, entonces sí tenemos que estar muy cuidadosos de qué estamos hablando. Porque el canciller Leiva y el presidente Petro, pues desde el comienzo han dicho que fue un entrampamiento, pero eso no es una posición a la que se haya llegado con el debido proceso para saber que realmente el fiscal tenía una intención de torpedear ese proceso de paz. Entonces no creo que debamos partir de que esa es la realidad. Sin embargo, por supuesto que bienvenida una investigación sobre esto. El presidente de la JEP también la ha pedido. Entonces, entre mejor sepamos qué pasó, mejor. Pero pues no nos lancemos a creer un término que viene del gobierno. Debemos ser un poco más críticos frente a esto. José Daniel López.
Bien, Alfonso, a mí me parece muy importante distinguir entre dos cosas que están relacionadas, pero que para efectos del debate tienen implicaciones diferentes. Una es una discusión que ha surgido sobre el balance de la implementación del acuerdo de paz a raíz de muchas cosas, pero especialmente de un informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde pone un acento muy especial en el hecho de que a pesar del acuerdo de paz y luego del acuerdo de paz entre su firma en el 2016 y hoy año 2023, la violencia en las regiones está disparada, como lo está también el asesinato de los líderes sociales. Y todos los esfuerzos que se puedan hacer para remediar esta situación y sin duda la implementación del acuerdo en especial con la transformación de las realidades judiciales, económicas, de infraestructura e institucionales, de los municipios PEDET, de las zonas históricamente más golpeadas por la violencia, son bienvenidas, y la designación de una comisionada para avanzar en la identificación de esas talanqueras que impiden una implementación integral del acuerdo de paz debe ser sin duda una buena noticia para el país, y le corresponde a todas las fuerzas vivas del país acompañarla, apoyarla y darle garantías. Pero eso es una cosa. Otra es la discusión sobre el entrampamiento, Alfonso. Porque la discusión sobre el entrampamiento tiene un tema muy delicado. Y es que el supuesto entrampamiento de Santrich o de Márquez es vendido en algunos sectores como la causa raíz de las fallas posteriores del acuerdo de paz. Y eso primero no corresponde a la realidad. El acuerdo de paz no se implementó integralmente por problemas de voluntad, por un lado, más presentes en el gobierno anterior, pero que también se dieron en el gobierno Santos y también vienen dándose en este gobierno, tal vez no por falta de voluntad, pero sí por falta de ejecución. También viene dándose porque, digamos, el problema del narcotráfico y la motivación o el poder motivador criminal del narcotráfico sigue estando ahí, y eso no ha cambiado un ápice. Pero no se puede decir que acá el problema es que al señor Santrich y al señor Márquez los entramparon y por eso el acuerdo de paz perdió la fuerza. Y lo digo puntualmente porque es que el canciller Álvaro Leiva sí dijo que acá tenía que haber una comisión de investigación del supuesto entrampamiento contra Santrich. Yo creo que la inmensa mayoría de los oyentes que nos escucha a esta hora, si fueran inducidos a esta hora a cometer un delito de manera así fuera artificial, si fueran entrampados, no lo cometerían. Y si se trata de personas que están teniendo una segunda oportunidad en la vida, como lo fueron los señores Santrich y Márquez, a quienes el Estado y la sociedad colombiana le dieron la segunda oportunidad luego de una amplia carrera delictiva, mucho menos incurrirían en el delito, y ellos cayeron, haya sido inducido o no. Luego cierro con hacer un llamado muy claro a que rodeemos esta investigación de Naciones Unidas, pero que tengamos claro que acá el problema y el foco tiene que estar en la solución de las barreras estructurales para la implementación de un acuerdo que no podemos dejar que en Colombia se convierta en una oportunidad perdida, y no en el tema del entrampamiento, que no es otra cosa simplemente que una traición rastrera que unos delincuentes le hicieron al acuerdo de paz. Como se ha enfocado el debate en esta primera parte, en este asunto del entrampamiento, quiero recordar lo que se ha dicho a propósito del nombramiento de la señora Urrejola. El Consejo adoptó la resolución 5322 el 13 de julio de 2023, solicitando el nombramiento de un experto internacional en derechos humanos con el mandato de identificar y verificar los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en particular los anunciados públicamente por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia en marzo de 2023. Esto es lo que dice la ONU, y a lo que hace referencia de marzo de 2023, ese fue el momento cuando la JEP dijo que no se le entregó información suficiente y donde hubo denuncia penal por el caso de esa aparente no entrega de información suficiente de parte de la Fiscalía en el famoso caso de Santrich. Entonces, quiero que nos centremos ahora para todos, y ya abriendo mucho más el espacio del debate, esta señora Antonia Urrejola, ¿qué es lo que debe investigar entonces y qué podríamos esperar de esta investigación? Tanto en el marco de lo que ha dicho la JEP, lo que ahora plantea el Consejo de Naciones Unidas y lo que ustedes mismos están señalando, han dicho por un lado el gobierno y por otro lado sus opositores.
Pues hay que empezar porque la Sebastián. palabra entrampamiento no tiene por qué guiar el informe que ella está haciendo. Seguramente el canciller quiere que esa sea la palabra que aparece ahí porque el canciller ha sido muy insistente en que ese es el centro de la discusión. Pero esto es una cosa mucho más importante, mucho más estructural, que puede llegar a unas conclusiones que sí sean muy válidas por fuera de un debate político que nos va a llevar a ningún lado. Hay que revisar qué obstáculos se han puesto desde cualquier gobierno en cualquier momento, y algunos de esos obstáculos pueden ser intencionales, otros obstáculos pues vamos a encontrar que son estructurales y que hay que tratar de solucionar. No creo que el ruido político que se va a hacer adentro en Colombia puede ser muy peligroso, porque puede volverse esto una pelea entre grupos políticos en Colombia, el gobierno actual peleando con el fiscal anterior, que no estoy ni defendiendo ni atacando, solamente lo que estoy diciendo es que no tenemos por qué dejar que se reduzca a una pelea entre grupos políticos dentro de Colombia. Bien. Adelante, José Daniel. María del Mar también, María del Mar que no está con nosotros, por supuesto sabe que está absolutamente abierto el canal para que cuando quiera intervenir pueda hacerlo. Sí, Alfonso, seguramente, digamos, el resultado de ese análisis que haga esta alta comisionada, esta persona designada por Naciones Unidas, con su equipo arrojará unos resultados multidimensionales. Yo quisiera poner el foco en un frente, y es el frente legislativo. Ahí ha habido avances, y hay que reconocerlos, y en algunos aspectos he sido crítico de este gobierno. También hay que reconocer el que sacó adelante la Jurisdicción Especial Agraria, que no fue un reto, no había sido un reto fácil históricamente en el Congreso. Acá está María del Mar, que fue ponente del Plan Nacional de Desarrollo, y el reporte, de hecho, que da esta comisión de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, lo mencionaba Iván ahora, es positivo. Y cerca de 14 recomendaciones que quedaron consignadas en lo sustancial, en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. Y seguramente sí va a haber unos elementos que fueron cruciales en el acuerdo, pero que van a ser de muy difícil implementación legislativa. Me refiero puntualmente a uno, y es el tema de reforma política. Acá se intentó el año pasado una reforma política. Como congresista yo fui autor de un proyecto de reforma política que llegó solamente hasta el segundo debate. Este llegó hasta el quinto debate. Y eso pareciera ser una talanquera, porque si uno no elimina el voto preferente, difícilmente moderniza la política en Colombia. Pero pues es muy difícil también que el Congreso cambie las reglas de juego de elección. Y ahí seguramente va a haber unos pendientes en materia de regulación o en materia de legislación, pues que van a seguir persistiendo más allá de lo que termine dictaminando este informe y este estudio. María del Mar. Sí, yo quisiera decir que yo estoy parcialmente de acuerdo con José Daniel, a quien además es mi amigo, y aprovecho para saludar. Yo estoy de acuerdo en que nosotros no podemos decir, digamos, que el posible entrampamiento de Santrich, que, digamos, como lo dije anteriormente, la comisionada tendrá que investigar, sea el causante, digamos, de que el avance con el acuerdo de paz vaya, digamos, tan lento. Sin embargo, sí creo que, según lo que ha dicho la Comisión de la Verdad en un anexo, pudo haber empujado, digamos, la voluntad de la facción más crítica de las FARC a romper con los acuerdos, ¿sí? Y pues estoy hablando de la nueva Marquetalia. Y yo creo que hay un problema que es un problema histórico, ¿sí? Por ejemplo, como pasó con el asesinato de mi padre. Y es una, digamos, desconfianza de los grupos armados acerca de la voluntad del Estado y del gobierno de cumplir los acuerdos, porque no es la primera, digamos, vez que esto sucede en la historia de Colombia. Ahora, yo creo que también no podemos ignorar que tenemos un problema con la justicia. Tuvimos un problema con el fiscal Néstor Humberto Martínez, pero tenemos un problema con el fiscal Barbosa en este momento, y es una politización de la fiscalía. Bueno, traigo este caso a colación porque es el más cercano que tengo, pero por ejemplo en el caso de mi papá, lo que hicieron fue dejar vencer los términos en el único, digamos, en el testigo más importante que se tenía. Y vemos cómo, digamos, los casos que a la derecha le interesa sacar adelante, se les da muchísima celeridad. Sin embargo, los casos, digamos, que la derecha no le interesa, que el fiscal Barbosa por su facción política no le interesa, se ralentizan. Entonces,
Yo creo que uno de los problemas es la falta, digamos, de confianza en la justicia colombiana, en la fiscalía. Y creo que también quisiera señalar que es muy importante también lo que ha pasado con la reforma política, lo que pasó, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, que yo fui como testigo de primera mano con el artículo 8 que buscaba darle dientes al comité de seguimiento al informe al informe de la Comisión de la Verdad, ¿sí? Y el Congreso no tuvo la voluntad política de darle, digamos, dientes al comité de seguimiento. En este momento el comité de seguimiento a la Comisión de la Verdad tiene 7 miembros y estamos hablando de un informe de 11 tomos. ¿Cómo es posible? O sea, simplemente en este momento el comité de seguimiento no tiene la capacidad física para realmente hacerle seguimiento a la Comisión de la Verdad. Para los oyentes más jóvenes hay que decir que María del Mar es hija de Carlos Pizarro, quien militó en el M-19, se desmovilizó en un proceso de paz y después como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 fue asesinado dentro de un avión, investigación que como ella lo señalaba y tantas otras pues quedó en la impunidad. Iván, justamente quiero aprovechar que usted va a intervenir ahora para empezar a hablar de ese tema de la impunidad, porque tampoco son claras las cifras de qué tanto se está resolviendo en las fiscalías. Hay datos que cambian con el paso del tiempo sobre la cantidad de esclarecimiento de hechos. En ese plano jurídico también, ¿cómo estamos? Ya le contesto eso a lo último. Lo primero claro frente a esa pregunta es, yo veo con preocupación es que ojalá no sea este tema de nombrar a una ex canciller de Boric cercano a Petro, un tema de legitimar internacionalmente, volver a meter a las a la ¿Usted cree que hay una politización de Naciones Unidas? No, puede ser, a veces lo tiene y eso no es malo. Es decir, a veces la gente dice que la justicia es política. Pues claro, toma decisiones políticas. Lo harto es que no las tome primordialmente en derecho o con el interés general, pero por supuesto que hay que tener una posición política no de liberal o conservador o de centro democrático. No, hay una consecuencia política siempre va a tener. Los demonios internos que llamaban los procesalistas italianos siempre están adentro de un funcionario, no se los puede dejar y cuando lo superan pues se declarará impedido o se recusará, ahí está, pero espero que no y que venga con toda la prevención. Entrampamiento no hay, es decir, eso yo no lo admito ni siquiera en discusión. Hay 2 personas condenadas claramente. Pero usted que es abogado, sí. ¿No debemos decir eso cuando termine una investigación? No, es que ya se terminó, allá voy. Ajá. Están condenados los señores Jones y está condenado el señor España. Y el señor España está condenado por el caso Santrich, por el tema de coca, con toda la prueba presentada, no invento en la jurisdicción de Estados Unidos. Y el señor España Gómez España está condenado porque él estuvo en la casa de Santrich. Es decir, aquí no se han inventado, aquí no es un tema de prueba, aquí ya hay una condena, ya terminó el proceso, ya hay condenados por ese hecho. Ahora, que la fiscalía haya demorado en mandar unos documentos que haya ocultado, eso es un hecho aislado que para nada puede decir que afecta al proceso de paz. Quienes mermaron el proceso de paz fueron aquellas personas que como Santrich o como Iván Márquez desde el principio pensaron que iban a venir a mamarle gallo a la ley, a seguir delinquiendo y que no les iba a pasar nada. Y claro que tiene unas consecuencias. ¿Quién más que yo que sea un defensor de 1, 2 oportunidades como deben tener todos los ciudadanos, pero que muestren también un arrepentimiento y una calidad humana de reivindicarse? Pero estos señores nunca la tuvieron y por el contrario siguieron y además siguieron delinquiendo con el narcotráfico. Entonces tienen que venir a mirar obstáculos, claro, a generar luces rojas, luces verdes, claro, y ojalá también esta ex canciller analice los problemas que tiene la JEP, porque así como la representante Pizarro con alguna razón dice que hay críticas en instancias del Estado, la JEP también. Muchos colombianos nos preocupamos la rapidez que tiene para investigar militares que tienen que ser investigados y sancionados, pero realmente para los procesos de las FARC pues hay una lentitud que uno se extraña del porqué. Entonces ojalá también eso esté incluido en el informe de los obstáculos al proceso de la paz y no solamente frente a temas de fiscalía o de temas de militares.
Por otro lado, la impunidad, mire, ese es un tema que nos daría para otro programa, pero yo se lo resumo en lo siguiente. Nosotros hicimos una reforma a un sistema penal que se basaba en que los procesos no llegaran a juicio para que las personas preacordaran o se hicieran principios de oportunidad. Pero la ley y la jurisprudencia se han encargado de cerrar el camino a esos preacuerdos y a esos principios de oportunidad. Y no tiene la Fiscalía, por más que quiera, la capacidad, Alfonso, de investigar todo. Y le pongo un ejemplo de muchos. Hay un fiscal, el más pequeño de Bogotá o de Medellín o de Cali, de delitos, por ejemplo, de hurto, de homicidios, de lesiones. Un fiscal tiene 400 carpetas, no tiene asistente y no tiene policía judicial. ¿En qué momento va a poder generar investigaciones sobre las denuncias que se le presentan? Entonces es un problema que es muy profundo y que la solución se daba en que una persona llegara y le dijera, bueno, vamos a negociar un preacuerdo, un principio de oportunidad respetando los derechos de las víctimas, pero jurisprudencia y legislación se han encargado es de cerrar la vía para esa justicia que impedía que los procesos fueran a juicio y por lo tanto debía reducirse la impunidad. Entonces es absolutamente imposible reducir impunidad con esa carga laboral de los fiscales, aunado a que no hay un verdadero interés de jurisprudencia y legislación en aplicar la justicia premial. Ahora, no quiero que a nosotros nos pase lo mismo que quizás estamos criticando y que nos quedemos solo en el asunto del entrampamiento. Y por eso, antes de que cambiemos al segundo tema de hoy, quiero saber si ustedes, porque esto es más amplio, es hablar en general de la aplicación, la implementación del acuerdo de paz, si en general ven de parte del gobierno actual señales de que hay un cambio real para implementar mucho más rápidamente y mucho más eficazmente un acuerdo de paz que en el pasado el propio presidente Gustavo Petro, antes de serlo, y personas que hoy están en el gobierno criticaron a gobiernos pasados por no haberlo implementado en la velocidad que se requería. ¿Vemos que hay señales del gobierno de que esto va a cambiar y que vamos a avanzar más rápidamente según lo pactado en el 2016? Alfonso. Adelante, José Daniel. O María María del del Mar. Mar. Yo quisiera, Sí. pues yo quisiera decir que a pesar de lo que dijo Sebastián, sí creo que el gobierno Petro ya tiene unos resultados, digamos, reales. Nosotros vemos que a la velocidad, por ejemplo, que va el gobierno Petro, sí se podría cumplir con el punto 1 de la agenda del acuerdo de paz, que es el tema de tierras, y que, como lo dije anteriormente, creo que es el tema más fundamental. Porque el problema del conflicto armado tenemos que verlo como un tema estructural. El problema del conflicto armado también tiene que ver con la falta de oportunidades, con la falta de presencia del Estado, y esto mismo también lo ha dicho, digamos, el Comité de Derechos Humanos y yo creo que todos los estudios del conflicto. Entonces, también yo creo que nosotros necesitamos darle confianza ahorita. Iván Cancino decía que Santrich y Márquez evidentemente no habían tenido voluntad de cumplir con los acuerdos de paz, pero es que el problema es que aquellos que sí han tenido voluntad han sido perseguidos, no se les ha cumplido con los temas de proyectos productivos para que puedan salir adelante. Entonces, si no le cumplimos a aquellos que sí han tenido voluntad, es bastante difícil seguir adelante con el proceso de paz. Bueno, es que es importantísimo que estemos hablando de estos asuntos porque mientras estamos hablando del cumplimiento no del acuerdo de paz, pues tenemos que estar informando también, por ejemplo, de otro asesinato de Freddy Alexander Bomba Campo, que fuera consejero indígena, presidente del movimiento Maíz en Caldono, asesinado hoy en la finca Nuevo México, zona rural de Santander de Quilichao, Cauca. Es imposible que se considere una implementación adecuada del acuerdo de paz mientras no se detenga de una vez por todas este asesinato continuado y selectivo de personas vinculadas con los movimientos de paz en el país. Freddy Alexander Bomba Campo, asesinado hoy en zona rural de Santander de Quilichao, en el Cauca, tenía esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, pese a lo cual pues perdió la vida. Alfonso, digamos, yo creo que sí hay un símbolo del fracaso del Estado colombiano como capaz de transformar realidades, el tema del asesinato de los líderes sociales. Ni con el gobierno del presidente Santos, que sacó adelante el acuerdo, ni con el gobierno del presidente Duque, que tenía una posición mucho más crítica frente al acuerdo, ni con los esfuerzos del presidente Petro, pues que, digamos, en esto ha tenido una vocería muy particular. Ha habido
resultados positivos en la protección de los líderes sociales. José Daniel, escúcheme, son las 8:25, sí. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del acuerdo de paz, pero hay una noticia deportiva de última hora que además nos preocupa mucho. Parece que hay algún tema de salud que afecta a Linda Caicedo, la jugadora de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol. Entonces vamos de inmediato a Australia. Sí, señor. Bueno, ¿con quién? José Alberto Ortiz. José Alberto Ortiz está en Australia. José Alberto, ¿qué fue lo que pasó? Hola, Alfonso, 11 de la mañana, 25 minutos aquí en Sydney, Australia. Pues una alerta se vivió hace unos minutos en la práctica que realiza la Selección Colombia Femenina de Fútbol aquí en el Estadio Marconi en Sydney, Australia. Las jugadoras que actuaron ante Corea están haciendo un trote suave de recuperación, eso se llama una recuperación activa, y en un momento determinado cuando venía Linda Caicedo junto a Carolina Arias y Daniela Arias, ella se queda un par de metros, se toca el pecho y luego se pone de rodillas y se acuesta en el gramado de este estadio Marconi, que ha sido la sede permanente de las prácticas de la Selección Colombia. Inmediatamente las dos jugadoras mencionadas y un par de compañeras más llamaron al departamento médico y están precisamente atendieron inmediatamente a Linda. No sabemos todavía lo que puede hacer, si es de gravedad o no. Lo que sí sabemos es que la jugadora se reincorporó después de varios minutos de recibir la atención aquí mismo en la cancha, y la práctica pues se realiza normalmente con el resto de jugadoras. Por precaución, pues Linda no sigue haciendo parte de la misma práctica. Ana María Betancur es la doctora, la médico que la atendió, al lado de Carlos Alberto Pérez, el preparador físico, lo mismo que los encargados de la fisioterapia. Inmediatamente ubicaron allí los primeros auxilios a Linda Caicedo. Estamos esperando que oficialmente se nos emita un comunicado, o por lo menos nos cuenten qué tan grave puede ser lo de Linda Caicedo. Repito, se llevó la mano al pecho, se puso de rodillas y luego se tendió sobre el gramado. Esperamos que no sea grave y que podamos contar con esta figura, no solamente del Colombia, sino del fútbol mundial, como ya lo vieron en el inicio de este campeonato mundial aquí en Sydney. Gracias por su información, José Alberto. Gracias, Sebastián. Lo más importante es que estamos todos haciendo fuerza, confiando en que la salud de Linda Caicedo esté bien, que se pueda recuperar muy rápido. En un par de minutos, además, vamos a cumplir nuestros compromisos de actualización deportiva, así que, Sebastián, le propongo que nos actualice, y en cualquier momento, por supuesto, que tengamos una novedad suya o de José Alberto, se la informaremos a los oyentes de Caracol Radio. Vamos a cerrar entonces el capítulo de la implementación del acuerdo de paz. Lo corté a usted, José Daniel. Regresemos. Sí, ojalá Linda esté bien. Alfonso, preguntaba usted cómo pintaba la voluntad del gobierno. Así Decía que en el tema de líderes sociales esto parece, digamos, el vencimiento de la capacidad del Estado, no solo de este gobierno, sino de todos los que han tenido este tema a cargo. Es un fracaso estructural absoluto. Más allá de eso, digamos, yo veo al gobierno con voluntad. Hay unos mensajes importantes, ya lo decía, en la jurisdicción agraria, en el tema del plan de desarrollo y la comisión de la verdad. Los anuncios que conocemos por ahora en el tema tierra son positivos. Pero yo creo que ahí el gran reto y la gran pregunta con el gobierno es la pregunta frente a otros temas, y es cómo pasar de la narrativa, cómo pasar de las buenas intenciones a la política pública, a la ejecución de recursos, en la práctica la posibilidad, a través de buenas decisiones administrativas, transformar la vida de excombatientes y de las personas que viven en las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Creo que es ahí donde estará el signo de interrogación y el principal desafío que tendrá este gobierno en materia de paz. La paz no se implementa con discursos, sino se implementa con recursos, con buena administración y con política pública. ¿Algo más, Sebastián? Sí, Iván. Yo en eso quiero decir, si yo veo que el gobierno, obviamente, que tiene interés, va a tener obstáculos en lo que es legislativo, pero también hay que partir por los reconocimientos de las cosas que se hacen bien también de los gobiernos anteriores. Es que no es cierto el tema de tierras de lo que se dijo en el gobierno de Duque. Ahí se hizo un plan de formalización masiva de la propiedad rural durante ese gobierno, donde se ingresaron 1.711.124 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación a través de 14.167 predios. Un avance muy importante de las 807.250.000 hectáreas en 143 municipios PDT. Entonces nosotros no podemos decirle al país que fue que el gobierno Duque no hizo, no, también tuvo trabas, pero también tuvo muchos aciertos, y especialmente en tierras. Y lo que decía José,
en la aplicación total del presupuesto este gobierno está supremamente quedado. Creo que he visto informes del 7 o el 8%. Entonces, si no aplica el presupuesto, si no hay decisiones administrativas que impliquen gastarse la plata en eso, pues no puede ser que entonces empiecen a echar responsabilidades. Hay que tener mayor compromiso, no solo ideas. Creo que tiene el compromiso, va a tener problemas en la agenda legislativa, pero hay otras cosas que puede hacer con un compromiso de más interés de administrar y de gastar esos recursos, que los tiene a su disposición y que seguramente lo hará, porque hay que reconocer, como lo hizo la ONU también en este informe, que ha habido unos adelantos y que hay una interés e intención de implementar esos acuerdos. ¿Algo más para concluir este capítulo, Sebastián, María del Mar? Por último, que la voluntad del gobierno para acabar con los asesinatos de líderes sociales, por supuesto que está ahí, pero las acciones para lograrlo no están ahí. Lo acabamos de contar, hoy otro muerto. La política de paz de este gobierno se ha basado en una voluntad, y yo creo que es una voluntad legítima y seria que le da peso a cualquier negociación, pero eso no puede ser el total de esta política. La política está fracasando en llegar a los territorios en donde se están asesinando a estas personas, y está fracasando en mostrarle a esos grupos armados que cuando no muestran una voluntad de paz, cuando no están negociando realmente para lograr unos resultados, pues entonces el Estado va a estar ahí para ejercer su monopolio del uso de la fuerza. No podemos solamente pensar que la estrategia de paz es acercarse y dialogar. Tenemos que tener resultados contundentes desde la parte de seguridad. 8 de la noche. Quisiera decir, Claro, añadir adelante. un pequeño punto, y es que también hay un problema con el tema de la política de drogas. Digamos, todos los análisis han dicho, yo creo que hay un consenso, tanto, digamos, en la derecha y en la izquierda, acerca de que la lucha contra las drogas fracasó. Y mientras nosotros no cambiemos nuestra política de drogas, creo que va a ser muy difícil superar el conflicto armado. 8:32 minutos, hacemos una pausa en el debate en hora 20, justamente para hacer otra actualización de las noticias deportivas, para saber más detalles de la selección Colombia en Australia, de Linda Caicedo, de su estado de salud. Regresamos en minutos al debate. Mielter Tos, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 8 de la noche, 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Mielter Tos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Los deportes en Caracol Radio. Seguimos pendientes de la situación de Linda Caicedo, que los oyentes que se están uniendo a esta hora a Caracol Radio les contamos. En el entrenamiento ya de día jueves en Sydney, en Australia, se desplomó. Iban trotando, se tocó el pecho y se desplomó sobre el terreno de juego, obviamente atendido de manera inmediata por sus compañeras y también por el cuerpo médico de la selección nacional. Lo que nos dice nuestro enviado especial a Australia es que de momento les dicen que no hay que alarmarse por lo que le ha sucedido a la jugadora del Real Madrid y gran figura de la selección colombiana de fútbol, así que estaremos atentos al desarrollo de esta noticia que se produce en Oceanía. Hablamos del fútbol colombiano. A esta hora Millonarios en amistoso está empatando 0-0 en Chicago ante el Crystal Palace. Real Madrid con gol de Bellingham en Houston le gana 1-0 al Manchester United, y después de las 9:30 de la noche en Inglewood, en California, jugarán Barcelona ante el Arsenal. En la Copa Colombia, en la Copa Betplay Di Mayor, a esta hora partidos de ida de los octavos de final. Está ganando Alianza Petrolera 2-0 al Tolima. América de Cali igual a 1-1 con Atlético Nacional en 35 minutos de partido. Ya ganó el Pereira 1-0 a Tigres. Estaremos también pendientes de estos compromisos. Y el boxeo olímpico se prepara para París 2024, que comenzará exactamente en 365 días. Mauricio Gómez. A un año de los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora risaraldense Jenny Marcela Arias, actual subcampeona del mundo en la división de los 54 kilogramos, tiene latente la ilusión de clasificarse por Colombia a las justas multideportivas más importantes del planeta. El cupo a París lo buscará en los próximos Juegos Deportivos Panamericanos de Santiago. Así lo ratifica la deportista.
Estamos a un año de los Juegos Olímpicos y bueno, creo que estamos también a pocos meses de la gran clasificatoria que es en los Juegos Panamericanos. Gloria a Dios ya pudimos clasificar a los Juegos Panamericanos, así que cada día se acerca más ese sueño. Jenny Marcela Arias, que en los pasados Olímpicos de Tokio alcanzó diploma olímpico, tiene en la mira subir al podio en París 2024. Gracias, Mauricio, y los invitamos a que pasen por as.com. Allí pueden encontrar Miguel Ángel López niega uso de sustancias prohibidas en su carrera. El colombiano publicó un comunicado tras la notificación de la UCI que dice lo siguiente, abro comillas, utilizaré todos los medios legales para limpiar mi nombre, cierro comillas, es lo que ha señalado el ciclista boyacense. Esta nota la pueden encontrar en as.com. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 8:35. Por ti moveré tus ideas para que creas en tu grandeza. El mundo se mueve cuando creces y progresas. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Una aventura en la selva tendrás con Golosetas de limón. Golosetas es puro sabor. Y contigo en el deporte, Golosetas chocolate. Golosetas pura diversión. Y si la música es tu vida, Golosetas de vainilla. En el recreo o en tu fiesta, Golosetas de fresa. ¡Hey! Golosetas. Mamás, de ahora en adelante queremos Golosetas. Golosetas, las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa. La gobernación de Risaralda es Ruta Regiones Eje Cafetero. Este territorio referente turístico, cultural e industrial recibirá a nuestras marcas y talentos más destacados para compartir con todo el país los temas que preocupan a los habitantes de esta región, pero también aquellos que los hacen sentir más orgullosos. Acompaña esta nueva etapa de nuestro recorrido a través de W Radio, Caracol Radio, EP América, El Periódico Global y sus canales digitales. Ruta Regiones Eje Cafetero. Conozca más en regiones.prisamedia.co. Llegó la hora de elegir tu felicidad. Dile sí a tomar unas vacaciones con Decameron. Dile sí a tu viaje soñado de playa, piscina y descanso con todo incluido. Elige tu destino con Decameron. Dile sí al mar de los 7 colores en San Andrés. Viaja a Decameron Aquarium 3 días, 2 noches desde 1.520.000 pesos por persona con todo incluido. Alimentación, bebidas, cenas a la carta y mucha diversión. No necesitas más. Compra ya en decameron.com. Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. A partir del 29 de junio y hasta el 29 de julio del 2023, los aspirantes a cualquier cargo o corporación de elección popular a nivel territorial deben inscribir su candidatura ante la registraduría de la circunscripción y para ello deberán contar con el aval de un partido o movimiento político, con el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos, movimiento social o por coalición. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Reescribir la historia de la educación es defender un derecho fundamental de todos los colombianos. Es unirnos para crear una ley que garantice el acceso al sistema de educación superior. Es apostarle al bienestar de la juventud y ofrecerle a las próximas generaciones oportunidades para vivir con dignidad. Es el momento de reescribir juntos la historia de la educación en Colombia. Haz parte del cambio. Participa enviando tus aportes hasta el 1 de agosto a través de www.mineducacion.gov.co. Colombia, potencia mundial de la vida. La Alcaldía de Armenia es Ruta Regiones Eje Cafetero. Acompañe esta nueva etapa de nuestro recorrido por un territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, referente turístico, cultural e industrial a través de W Radio, Caracol Radio, EP América, El Periódico Global y sus canales digitales. Conversemos sobre los temas que preocupan a los habitantes de esta región, pero también aquellos que los hacen sentir más orgullosos. Ruta Regiones Eje Cafetero. Conozca más en regiones.prisamedia.co. Hora 20.
Son las 8:39, regresamos al debate en hora 20 de Caracol Radio, hoy con Iván Cancino, José Daniel López, Sebastián Vitar, María del Mar Pizarro. Hablábamos en la primera parte del debate sobre la implementación del acuerdo de paz, las señales que nos llegan desde la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde la Comisión de Seguimiento al Informe de la Comisión de la Verdad y en general de la necesidad urgente de que el acuerdo firmado en 2016 con las FARC quede definitivamente implementado y que funcione a la velocidad que se necesita. Ahora vamos a pasar al segundo tema anunciado para el debate de esta noche, que tiene que ver con Bogotá y con la nueva discusión que se presentó entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por la primera línea del metro de la ciudad, que sigue siendo una ilusión, entre otras cosas, el metro de Bogotá, porque lo anunciamos hace 60 años y todavía estamos discutiendo cuándo empezarlo a hacer. La esperanza se había generado ayer con el inicio de la construcción de 24 kilómetros de viaducto. Ese anuncio lo hizo la alcaldía y el consorcio chino, pero apenas un día después, esta mañana, la esperanza volvió a opacarse por un trino del presidente en el que habló de una propuesta común con la alcaldía para evitar que el metro sea elevado en el tramo de la avenida Caracas. Sobre lo que se está a la espera, dijo, de un concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. La alcaldesa Claudia López le respondió que no se ha solicitado ni se ha acordado para el metro y que en mayo una mesa técnica dijo que la Sociedad de Ingenieros realizaría los estudios de costo-beneficio de acuerdo a los criterios de la ley. Volvió a atinar el presidente diciendo que el gobierno, como financiador mayoritario, se sentía engañado. Esa nueva discusión llevó a que el ministro del Transporte, William Camargo, se pronunciara. Lo hizo aquí en el noticiero del mediodía de Caracol Radio, diciendo que lo importante es entregar la obra, que se determine el costo-beneficio, que no se afecte el cronograma y que los estudios que se entregarán en octubre determinen si es factible continuar con un proyecto de metro elevado con viaductos como está contratado o con un metro subterráneo como lo propone el gobierno nacional. Y además le pide a Bogotá que no detenga las obras, pero que las priorice en el costado suroccidental, en el costado occidental de la obra, en el tramo occidental, porque las alteraciones, si ocurrieran, estarían en el costado oriental. Bueno, entonces les pregunto a ustedes cómo ven esta nueva discusión, integrantes del panel, apenas un día después, y además en el marco de cómo se está politizando en plena semana de inscripción de candidaturas a las alcaldías y horas después de que el candidato más cercano a Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, se hubiera inscrito, además anunciando que quería cambiar el metro a subterráneo. Empiezo con usted, María del Mar, porque es la representante aquí en el panel de Bogotá en el Congreso de la República. Muchas gracias, Alfonso. Pues bueno, yo estuve ayer en el lanzamiento de la campaña de Gustavo Bolívar y él dejó muy claro que él no quisiera retrasar las obras. Ahora, es claro que digamos, lo que propone el presidente es que se evalúe técnicamente. Se está a la espera del concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que además es lo que se había acordado entre la alcaldesa y el presidente. Entonces lo que quería y digamos lo que ha demandado el gobierno es dónde están los estudios técnicos que evalúan la posibilidad de que el tramo, como tú lo dices, oriental en la Caracas sea subterráneo, ya que la misma alcaldesa Claudia López lo dijo en repetidas ocasiones y creo que la mayoría de expertos están de acuerdo, un metro subterráneo es muchísimo mejor para la valorización del sector, para el transporte de carga, para el medio ambiente, ya que podríamos hacer un corredor verde en ese espacio que digamos que se ha liberado en la Caracas, en una ciudad digamos donde hay grandes problemas de calidad del aire. Entonces lo que espera el presidente es que se cumpla un acuerdo y es que se evalúen las, digamos, que los expertos nos digan si hay alguna posibilidad de que el tramo de la Caracas se haga subterráneo. Como lo dijo la misma alcaldesa, el viaducto, la construcción del viaducto apenas comienza. No tenemos, digamos, ingeniería de detalle. En enero se decía, digamos, que se había avanzado un 18%, ahora se dice que un 35%, entonces uno realmente no está seguro de cuánto se ha avanzado. El mismo Peñalosa dice que el proceso, digamos, está parado y hoy es un trino bastante crítico con la alcaldesa acerca, digamos, de la ejecución del proyecto. Y en otros países hemos visto cómo se avanza tanto en los tramos elevados, mientras al mismo tiempo se puede avanzar en un tramo subterráneo, ¿sí? Esto en ningún momento, digamos,
uno no puede decir que entonces si están haciendo el tramo elevado no se puede avanzar en un tramo subterráneo. Entonces estamos a la espera todavía del concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y me parece muy válido que el presidente diga, habíamos llegado a un acuerdo de escuchar a los expertos qué pasó. Bueno, y José Daniel, que fue representante por Bogotá. Alfonso, esto es el déjà vu, del déjà vu, del déjà vu, ya no más, de verdad. Los bogotanos cada vez que oímos un nuevo debate sobre el metro y una nueva controversia, creo que sentimos un hastío y un cansancio y una frustración enormes. Primero, yo creo que la alcaldesa y el presidente tienen que hablar entre ellos, no a través de Twitter. No en un tema tan desgastado, tan trillado y que causa tanta frustración. Pero lo segundo es que yo sí creo que acá, digamos, acá este no es un dilema simétrico entre el metro elevado por la Caracas o el metro subterráneo por la Caracas. Me aventuraría a pensar que la mayoría de los bogotanos preferiríamos, si ese fuera el dilema, en ese grado de simetría, un metro subterráneo en la Caracas, sin duda. Y seguramente ahí estaríamos más de acuerdo con el presidente Petro que en su momento con el exalcalde Enrique Peñalosa. Pero es que ese no es el dilema. El dilema no es subterráneo o elevado. El dilema es si hacemos el metro elevado por la Caracas, lo que implica que la obra llegue mucho más rápido y que sea sostenible financieramente, hacerla con un tramo subterráneo por la Caracas, lo que costaría mucho más y lo que nos demoraría mucho más y nos manda un terreno de incertidumbre. Y yo creo que ya en este punto, después digamos que debemos de estar cerca al centenario de la discusión del metro de Bogotá. Hagamos la obra de una vez, hagamos el proyecto como esté, pero no le demos más largas a la ciudad. Así que el llamado es uno, es a que el presidente y la alcaldesa se hablen, pero no por Twitter, sino que llevemos la discusión donde es, que es en lo técnico y en lo financiero. Y segundo, que no hagamos de esto, digamos, un poco el papelón en que está convertido este tema, en donde llevamos décadas y décadas y décadas con un proyecto que tiene toda la viabilidad financiera y que nuevamente parece estarse echando para atrás. Esto de verdad no puede seguir así, no más. Iván, la mirada jurídica suya también sobre esta nueva discusión y en lo que nos deja en este momento con el tema metro. Incluso un tuitero escribió la frase de José Daniel hace ratico, le dijo al presidente Petro, ¿será que no pueden hablar por teléfono estos temas que son como tan importantes y dejar de darle esta connotación? Yo en últimas no veo ni siquiera un rifirrafe. Lo que me preocupa es el tono del presidente en algunos momentos, porque escribe un trino diciendo que el mayor financiador, eso suena como a extorsión, como uno en el colegio, yo tengo el balón y si no es mi regla, entonces me llevo el balón, y yo creo que eso no puede ser así. De resto, en el mensaje del ministro de Transporte y en el de la alcaldesa, lo que yo leo es que van a examinar las mejores condiciones costo-beneficio y ahí sí tomar la decisión, lo que me parece sabio. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Si hay contratos y compromisos firmados, también hay que tener en cuenta eso en el estudio para que las demandas internacionales después no sean más caras que lo que se pretende ahorrar con el cambio del metro elevado. Es decir, desde lo jurídico sería posible si no hay unos contratos muy rígidos frente al desarrollo de un metro elevado para cambiarlo a un metro subterráneo. Habría que analizarlo con expertos en esos temas de derecho contractual, sobre todo cuando hay consorcios que tienen empresas internacionales que obviamente deben tener cláusulas de arbitramiento no en Colombia, sino en tribunales internacionales. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. De resto me parece lógico hacer un análisis costo-beneficio en todo sentido para la ciudad y que lo digan los expertos. Sebastián. Es una lástima que se politice este tema, porque otra sería la discusión si estuviéramos en una época que no fuera electoral, si no estuviéramos tan cerca de las elecciones de octubre y si el presidente no estuviera en una posición privilegiada para participar en política, incluso si no nombra ningún candidato. Porque aquí lo que estamos teniendo es una discusión entre una alcaldesa que está tratando de entregar lo más rápido que pueda en el final de su mandato y ella quiere pues mostrar cuál es el porcentaje de avance, quiere mostrar que fue la primera alcaldesa que puso los ladrillos y el cemento a funcionar, a pesar de que pues esto lleva mucho tiempo. Pero al mismo tiempo el presidente
está mostrando una postura como si él quisiera decir que el gobierno quiere que sea subterráneo, tiene la plata para que sea subterráneo, va a ser fácil hacerlo subterráneo y el problema es la alcaldesa. Yo creo que ahí es donde es un mensaje completamente equivocado, porque esto es una cosa muchísimo más seria que eso. Los bogotanos no tenemos más paciencia para retrasos y esperar para el informe de octubre no tiene sentido si eso no permite avanzar. Ahora, si esto se despolitizara y se hace lo que dijo el ministro y lo que seguramente la alcaldesa no tendría ningún problema de priorizar en donde todavía se está haciendo esos estudios, pues no hay problema, pero esperar 3 meses más para que las cosas no avancen, pues eso sí no tiene ningún sentido. Bueno, ¿qué creen ustedes entonces que con este escenario que hemos planteado debería hacer la administración de Bogotá y la gerencia del Metro de Bogotá? ¿Debería acoger de inmediato esa petición que le hizo el Ministerio del Transporte? ¿Debería no acogerla y avanzar hasta donde pueda en octubre? ¿Qué creen que debe pasar ahora en ese entendido de que debería intentarse sacar la discusión del terreno puramente político? Yo creo que un buen camino, Alfonso, puede ser avanzar en aquello que no hace parte de la controversia. De hecho, lo decía el ministro de Transporte. Él decía, oiga, mientras cerramos, que veo sensatez en las palabras del ministro, mientras cerramos el debate de la Caracas, avancemos en las obras del sur y del occidente. Sin duda ahí hay que poner un mayor acento. Y segundo, ojalá este debate quedara cerrado cuanto antes, el debate relacionado con la Caracas, y cerrado en un sentido que no implique un retraso sustancial o una inviabilidad financiera de esta parte del proyecto. Sebastián o María del Mar. Creo que la alcaldesa tiene que manejar esto con mucho cuidado, con mucha táctica política, porque pues ella podría sencillamente salir a decir estas son las condiciones, nosotros vamos a avanzar, cuando llegue el informe en octubre miramos qué se puede hacer, pero es un momento político muy muy difícil. Estamos en estas elecciones, seguramente el gobierno y el candidato más cercano al gobierno van a tratar de que el tema del metro sea el central durante esta campaña, y los demás candidatos van a tratar de que no lo sea, de que hay otros temas mucho más importantes y que ese ya es una página que podemos pasar. Entonces lo que la alcaldesa tiene que hacer es despolitizar este problema para que no se convierta en el centro del debate de la campaña. María del Mar Pizarro. Yo creo que, digamos, la presidencia ha avanzado en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema legal, se contrató al exministro Enrique Gil Botero para que diera, digamos, para que hiciera un estudio acerca de la viabilidad legal de cambiar los contratos, y digamos que le dio luz verde a la posibilidad de hacer el tramo subterráneo. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que nadie en esta ciudad quiere que se demore más la construcción del metro. Creo que todos, y como lo ha dicho el ministro, como han dicho muy sensatamente, vamos a avanzar con el metro en el sector occidental, que siga la construcción, que celebramos que se empiece el viaducto, esperemos en serio empezar ya a ver los ladrillos, porque muchas veces lo que vemos son telas verdes y construcciones paradas, pero definitivamente si podemos todavía salvar un tramo sin obstaculizar la obra, deberíamos intentarlo. Bueno, y como pues, hemos dicho que es peligroso y perjudicial para el proyecto de la politización, pero es inevitable porque estamos a 3 meses o 4 meses de elecciones, así que quiero saber también de ustedes su opinión, si se sienten tranquilos en el sentido de que cualquiera que llegue a la alcaldía de Bogotá, ya conocemos la mayoría de nombres de que están aspirando y sus opiniones, ¿seguirá con el proyecto, o ustedes creen que hay un riesgo de que una persona que llegue a la alcaldía le ponga un freno que haga inviable en el futuro inmediato este proyecto? No, de lo que hemos visto en lo poco que se ha hablado por los precandidatos sobre la materia, yo no creo que exista algún enemigo absoluto del metro. De pronto también tendrán posiciones sobre si es por arriba, por abajo, pero estoy seguro que por ahora acatarán la decisión que se tome sobre la base técnica y económica. No creo que haya un enemigo del metro en los precandidatos. ¿Cómo ven ustedes, José Daniel? Permíteme, hay una cuña, Alfonso, y es que Juan Carlos Lozada y yo tuvimos la oportunidad de sacar adelante la segunda vuelta para elegir alcalde. Se estrena este año. Yo creo que este tipo de temas cruciales de ciudad, sobre
no solamente como lo menciona Iván. Un paréntesis para ilustración de los oyentes, esta segunda vuelta solo se producirá, lo más seguro es que ocurra, pero solo se producirá si la primera persona que llegue con más votos el 29 de octubre saca menos del 40% y no más de 10% de ventaja al segundo. Así es una segunda vuelta distinta, si se quiere más moderada que la segunda vuelta presidencial. Y yo sí creo que cuando tengamos dos candidatos en una elección en donde uno creyera en sana lógica que va a haber segunda vuelta, seguramente la postura frente al metro, sabiendo que acá, como bien dice Iván, no hay enemigos del metro, pero la continuidad o la forma de sacar adelante primera línea, yo creo que ese tipo de temas cruciales sí terminan siendo decisivos en segunda vuelta. Sí, en últimas el problema no van a ser los candidatos, el problema es que lleguemos a un punto en donde el consorcio empieza a demandar, en donde la misma ciudad se mete en problemas, en donde ya se nos convierta en un lío por fuera de la política, pero que fue causado por la política. María del Mar. Pues yo la verdad dudo mucho que el consorcio vaya a demandar, porque es que para el consorcio puede ser muy interesante una adición presupuestal de 12 billones o 15 billones. Yo que he sido empresaria, si a mí me dicen, mire, le voy a duplicar el contrato, pues hagámosle. Creo que el consorcio estará de acuerdo con esto. Ahora, a mí lo que me preocupa, digamos, también es la legitimidad de la democracia. Nosotros, digamos que hemos visto como candidatos como Claudia López nos prometen algo en campaña y después cambian la política cuando llegan al gobierno. ¿Por qué? Pues porque es difícil la ejecución, porque se encuentran con muchas trabas, digamos, estatales, etcétera. Sin embargo, creo que es responsabilidad de los candidatos asesorarse bien técnicamente para que después, cuando lleguen, no digan que les falta presupuesto o que técnicamente no se pudo hacer lo que prometieron en campaña. 8 de la noche, 56 minutos. Llegamos al final del debate y de hora 20 de Caracol Radio. Gracias a María del Mar Pizarro, representante a la Cámara, Sebastián Vitar, profesor de la Escuela de Gobierno de los Andes, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza INI, al abogado penalista y profesor universitario Iván Cancino. Vienen ya las nuevas y últimas noticias del país en Última Hora Caracol. Por supuesto, el alargue, el mejor programa deportivo de las noches en la radio colombiana y con toda la actualización desde Australia, la situación de Linda Caicedo y en general de la selección Colombia femenina de mayores que disputa el Mundial en ese país y en Nueva Zelanda. Hora 20, regresa mañana a las 7 de la noche. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Nuestra pasión llama. Sigue cada partido